Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del tracto digestivo bajo. Ya vimos algo de los estudios contrastados en el tracto digestivo alto. Ahora toca la parte de lo que es el intestino delgado y el intestino grueso principalmente. Bien, en esta diapositiva podemos ver una representación de Netter de cómo se vería la cavidad abdominal, la cavidad inframesocólica. Como pueden ver, un momento que pongo el puntero. Acá tenemos el colon transverso con el mesocolon transverso, y si recuerdan de la clase anterior, la cavidad peritoneal se dividía en la supramesocólica e inframesocólica. En este caso está abierta la pared abdominal anterior y lo que se está representando es la tracción hacia cefálica del omento mayor con el colon transverso, dejando descubierta la cavidad inframesocólica y pudiendo ver cómo el intestino delgado tiene una disposición más vale central, con presencia enmarcándolo del colon acá ciego, ascendente. Este es el ángulo hepático, flexura colónica derecha, también lo podemos encontrar en la bibliografía, o flexura hepática, transverso, el ángulo esplénico, flexura izquierda, y el colon descendente, sigmoides hacia acá abajo. Como pueden ver, el intestino delgado está por dentro del colon. El colon a veces lo pueden encontrar en la bibliografía como marco colónico, es por esto que enmarca el intestino delgado, y es un hallazgo patológico con sospecha de hernias internas cuando nosotros encontramos en tomografía, sobre todo, asas de intestino que se ubican por fuera del colon, ¿sí? Aparte, en este dibujo podemos ver las tenias y el patrón de austración que tiene la morfología del colon, y podemos ver estas pequeñas como imágenes amarillitas que representan tejido graso que corresponden con los apéndices epiploicos. Fíjense cómo se fijan en las tenias. Este es un reparo anatómico que es importante tener en cuenta porque a veces se inflaman y simulan cuadros de abdomen agudo quirúrgico que en realidad se resuelven médicamente, ¿sí? Sin necesidad de cirugía. Bien, pasamos a esta otra imagen. Esta es una representación de cómo dividimos los cuadrantes, en 4 cuadrantes, el abdomen, y qué órganos se ubican en cada uno de ellos, ¿sí? El cuadrante superior derecho tenemos gran parte de la glándula hepática, ¿sí? También vemos parte del duodeno, el ángulo hepático del colon y parte del intestino delgado. En el cuadrante inferior derecho tenemos la válvula iliocecal con el apéndice, que corresponde con uno de los reparos anatómicos de gran importancia, ya que hay asiento frecuente de patología, la famosa apendicitis. Cuadrante superior izquierdo tenemos la cámara gástrica, el vaso, riñones hacia ambos lados, obviamente en la región retroperitoneal, y el cuadrante inferior izquierdo. También nos referimos a estas zonas, las dividimos como el hipocondrio derecho, la región que está por detrás y debajo de las costillas, el hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, región centroabdominal, epigastrio, hipogastrio. Bien, continuamos, ¿o no? Bueno, en esta imagen podemos ver que es una radiografía de abdomen bastante focalizada. Falta incluir las bases pulmonares y las sínfisis del púbico. Correspondería que estén incluidas en una RX de abdomen. Nos damos cuenta que esta RX, el paciente está en decúbito dorsal, básicamente porque en topografía de la cámara gástrica vemos aire en el cuerpo, pero no vemos el fondo gástrico, no vemos la cámara gástrica como cuando está el paciente de pie. Entonces ese es uno de los reparos que vamos a ir a buscar para determinar si el paciente está de pie o acostado. ¿En qué condiciones podemos encontrarnos un paciente de pie que no se le ve la cámara gástrica? Cuando tienen sondas nasogástricas colocadas en los pacientes que están internados. Después tenemos otros reparos anatómicos del tracto digestivo bajo para ver. Acá vemos el colon transverso. Fíjense que tiene como
una suerte de ascenso desde el colon ascendente, transverso, flexura esplénica y colon descendente. Vemos las asas de intestino delgado en ubicación central y si ustedes se fijan hay una diferencia entre las burbujas aéreas que corresponden al colon y las que corresponden al intestino delgado. Las colónicas son de mayor tamaño. Fíjense acá, por ejemplo, esta es de mayor tamaño y las del intestino delgado de ubicación central más pequeñitas. Lo habitual es encontrarse 2 o 3 asas siempre menores a 2 centímetros. Cuando ya nos encontramos con mucha cantidad de aire en el intestino delgado, nos empieza a llamar la atención y tenemos que buscar patología que pueda haber debajo de ella. Y acá vemos el recto en la endopelvis, en la pelvis menor. Fíjense que tiene este patrón como moteado, como apolillado. Eso es típico de la materia fecal. Seguimos. Por otra parte, en esta imagen podemos ver la distribución del patrón normal de aire en el paciente que está en posición de pie. Si se fijan, acá la cámara gástrica la tenemos hacia arriba y eso nos va a dar la idea de que el paciente está de pie. Este es un tamaño normal, puede estar más aumentada, por ejemplo en los niños cuando lloran mucho, cuando les están por hacer la placa, tragan mucho aire y está aumentada. Y podemos no verla, como les decía, cuando tenemos presencia de sonda nasogástrica. El intestino delgado se ubica en la región central y el intestino grueso sin niveles, los chicos chiquitos pueden tener niveles, pero sin niveles, enmarcando el intestino delgado. Y acá vemos cómo se ve el aire del ascendente, la flexura hepática, transverso, flexura esplénica, descendente. Y ya esta parte final, acá se superponen un poco estructuras óseas, parte del aire del intestino delgado y hacia abajo el recto. Esta imagen corresponde con un estudio contrastado, ¿sí? Vemos la parte superior acá con el número 1. Acá abajo están las referencias, pero vamos a ir viéndolo. Tenemos el esófago, esta parte corresponde con el fundus gástrico, es lo que se traduce como la cámara gástrica en la RX de pie, de abdomen. El cuerpo del estómago y si usted, esta es la curvatura menor, la curvatura mayor. Si ustedes se fijan, este paciente tiene contraste positivo, que se le da de tomar, y tiene contraste, un poco contraste negativo, que es el aire que está acá, ¿sí? Recuerden que el contraste positivo era blanco, el contraste negativo era negro. La región del antro pilórico, píloro, como se hace una reducción a nivel del píloro, y ya empezamos a ver acá las curvaturas correspondientes con el duodeno, ¿sí? El bulbo duodenal, la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno y después cómo asciende y nos va a dar la inserción del ligamento. Esta ya es una imagen un poco más avanzada en el tiempo. ¿Por qué avanzada en el tiempo? Dejamos que el contraste siga avanzando después de que se hace la toma del contraste positivo y como pueden ver hay poco contraste a nivel del estómago, la cámara gástrica completa está bastante poco replesionada, tenemos el paciente está de pie porque tenemos acá aire hacia arriba y si ustedes se fijan el contraste ha ido pasando hacia el intestino delgado. Vemos muy bien los pliegues mucosos del estómago y vemos que el pliegue mucoso del intestino delgado es de menor tamaño, esto debido a la presencia de las famosas válvulas conniventes. Todavía este paciente no tiene pasaje de contraste positivo del intestino delgado hacia el colon. Si esta misma imagen la tomamos horas posteriores, esto de reflexión del intestino delgado lleva horas, pero muchas más horas lleva el avance del contraste hacia el colon. Ahora sí, le repetimos la placa de pie al paciente en horas posteriores al inicio de la toma del material de contraste y vemos cómo se represiona o se va llenando el colon. Este paciente tiene algunos hallazgos patológicos que no vienen al caso, pero fíjense cómo enmarca las asas de intestino delgado, ¿sí? El colon siempre por fuera dándole el marco. Por arriba la cámara gástrica. ¿Por arriba de dónde? Del mesocolon transverso, ¿sí? Bueno,
Este tipo de estudio es un estudio específico que se hace en resonancia para la evaluación del intestino delgado. Se llama enteroresonancia. Se le da al paciente una solución que se observa hiperintensa en las secuencias T2. Generalmente se coloca una sonda nasoyeyunal o en realidad una sonda transpilórica. La idea es poder evaluar todo el intestino delgado. Ambas imágenes son coronales. Acá tenemos la cámara gástrica, esta es la glándula hepática, acá vemos parcialmente la vesícula, esto corresponde con el vaso, y acá podemos ver bien cómo se dibujan las estructuras del colon, ¿sí? Y el intestino delgado y la raíz del mesenterio. En esta otra imagen vemos un poquito mejor represionado el intestino delgado con el patrón de válvula connivente típico del yeyuno, hacia arriba y hacia abajo un poquito más liso el patrón correspondiente con el ilium. Y esta es la vejiga. Ustedes se preguntarán, habiendo visto ya las imágenes de tomografía de intestino, ¿por qué hacemos este tipo de estudio? Que la verdad que la pared no se ve muy bien y no nos sirve para caracterizar muy bien, por ejemplo, la raíz del mesenterio, que la vemos acá con una definición bastante mala. Y esto es para evaluar la luz intestinal, posibles adherencias entre la capa externa del intestino delgado, si la serosa del intestino delgado a veces tiene adherencias en situaciones posquirúrgicas que generan, por ejemplo, bridas que generan fenómenos de suboclusión. Y estas secuencias son imágenes estáticas, pero una de las partes del estudio es una secuencia que se llama cine, que nosotros vemos el movimiento, lo vemos como videíto. Voy a intentar, es medio difícil hacerlo, pero voy a intentar sacar uno de esos videos de los estudios estos de la clínica y mostrárselos en la clase de repaso, a ver si tenemos suerte y logro hacerlo. Bien, un poco similar a lo que habíamos estado hablando de cómo se divide en los planos el abdomen, la cavidad abdominal, y en esta les muestro cómo tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, flancos, las fosas ilíacas, la región del epigastrio, del hipogastrio y periumbilical o centro abdominal. ¿Por qué utilizamos esta división? Porque clínicamente nos va a servir para identificar las patologías que estén ocurriendo en cada una de estas áreas. Un dolor en fosa ilíaca derecha es una causa frecuente de consulta tanto para los médicos de guardia como para los médicos clínicos como para también los radiólogos, ya que nosotros recibimos muchas solicitudes de estudio para la evaluación de la fosa ilíaca derecha. Y el conjunto de patologías que puede haber en este lugar básicamente es una bolsa de gatos. Puede haber lo que se les ocurra, ginecológico, gastroenterológico, traumatológico. Es un gran espectro de patologías las que abarca. Acá vemos en esta otra imagen el colon ascendente. Este es un colon por enema. Se coloca una canulita a través del ano. Se pasa contraste positivo, bario en este caso. Se insufla con una perita como la del tensiómetro, la del esfingomanómetro. Se le da aire y se represiona todo el colon. Es un estudio bastante invasivo y bastante cruento. Aparte de este estudio, también tenemos la colonoscopía virtual. Hacemos un procedimiento similar. Hay que hacerle a estos pacientes un preparado previo al estudio para que vacíen y evacúen bien el colon para poder estudiar las paredes. Si ustedes se fijan, tenemos doble contraste, positivo y negativo. El positivo es el bario, el negativo es el aire. Y podemos ver bien cada una de las partes del colon en esta placa fija. Colon ascendente, flexura hepática, transverso, flexura esplénica, descendente, sigmoides, ¿sí? Fíjense que hace como un rulito, y hacia abajo el recto. Bueno, un poco de repaso teórico, como les venía diciendo, que se veía en las imágenes antes, el patrón de austras colónicas, que son esas pseudosaculaciones transversales, y los surcos con las tenias, separadas por surcos. Y después tenemos las tenias, que son cintillas longitudinales de fibras musculares, y en esos lugares son los lugares de debilidad de la pared, porque es a través de las cuales, a través de estas fibras, que pasan las estructuras vasculares. Entonces, en esos lugares es donde habitualmente vamos a encontrarnos con los famosos divertículos, ¿sí? Los apéndices epiploicos son relativamente pequeños,
Son estos saquitos de tejido graso que tienen una suerte de actividad nutricional, ya que son ricamente vascularizados, se ubican en el borde antimesentérico del colon y es importante saber que existen, ya que pueden ser asiento de patología inflamatoria que no corresponde que puede dar cuadros que sean similares a un abdomen agudo quirúrgico, pero que no corresponden con cirugía, sino que simplemente se inflaman y con antiinflamatorios arrancan. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Con las imágenes. Entonces, en esta imagen está representando las distintas partes del colon, ¿sí? Con sus capas musculares bastante características, la serosa por arriba recubriéndolo, y acá podemos ver el patrón de obstrucción que con estos surcos divide estas saculaciones. El colon es más ancho al comienzo, es decir, en la parte del colon ascendente, y se va afinando a medida que va llegando hacia el recto, donde vuelve a ensancharse un poco. Y tenemos acá las tenias, que son estas fibras musculares longitudinales. Y como pueden ver en el borde antemesentérico, ¿sí? Tienen los apéndices epiploicos, que son estas bolsitas, que ahora las vamos a ir a ver en estudios de imágenes. En condiciones normales, los apéndices epiploicos son isodensos en la tomografía con el tejido graso que rodea al colon, entonces no se ven. Se ven y tienen una imagen característica cuando están inflamadas o cuando el paciente tiene una ascitis. Si se acuerdan de la clase anterior, la ascitis es cuando la cavidad abdominal está llena de líquido y ese líquido separa la grasa que rodea el colon de la grasa que corresponde con los apéndices epiploicos y se ve, como vamos a ver más adelante. Acá, estos son datos de importancia anatómica clínica. La movilidad colónica, el colon transverso del sigmoides es mucho más móvil y los lugares más fijos son el ángulo izquierdo y el colon descendente. No topografía del sigmoides, el descendente es más fijo y la parte de la válvula iliocecal es bastante fija. Entonces, los pacientes que tienen ascitis, muchas veces hay que punzar esa ascitis para sacar muestra del líquido, para cultivar en el caso de que haya una sospecha de peritonitis bacteriana espontánea o que se haya una sospecha de una ascitis carcinomatosa en las invasiones de tumorales del peritoneo, como veíamos en la clase anterior. Entonces, la punción, nosotros sabiendo cuáles son los lugares más fijos del colon, vamos a intentar evitarla. Vamos a ir a los lugares donde esté como más, tenga más movilidad y de esa forma tenemos menos riesgo de pinchar la víscera cuando estamos entrando con la aguja. ¿Por qué? Porque la estimulación de la punta de la aguja con la serosa genera una contracción y se desplaza el colon y entonces corremos menos riesgo. Entonces, las punciones para la evaluación de líquido ascítico se hacen en la fosa ilíaca izquierda. Más imágenes de estudios contrastados con doble contraste del colon. Acá vemos como esta parte está menos replesionada, pero acá vemos como si tiene una buena replesión y tenemos un sigma bastante redundante y alto. A veces los pacientes tienen como elongado el sigma y esto nos habla de patología generalmente funcional. Los dólicos sigmas se asocian. Y a veces vemos bien como es más ancho en el sector del colon ascendente. Acá vemos el transverso, el descendente y cómo se afina. Fíjense la diferencia que hay de calibre entre el ascendente y el descendente. Más allá de que pueda tener patología esta imagen, ¿no? Es un estudio bastante cruento y bastante invasivo para hacer, entonces generalmente se hace cuando tiene una indicación fuerte. Es raro encontrarnos con estos estudios normales. Y si se fijan acá hay un poco de pasaje de contraste hacia el intestino delgado y no sé si no está pasando la cavidad también. Volviendo un poco sobre los apéndices epiploicos, esta imagen, esta imagen gráfica nos los representa acá adyacentes a las tenias y acá tenemos una muestra posquirúrgica. Fíjense la tenia, cómo se ve longitudinal, ¿sí? Estas son las austras y los apéndices epiploicos dependientes de esta cara antimesentérica, bien de tejido graso con gran cantidad de estructuras vasculares, ¿sí?
acá se ponen de manifiesto estos apéndices epiploicos cuando entra contraste a la cavidad abdominal, como es en el caso de la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es un estudio que se hace para la evaluación de la permeabilidad de las trompas de falopio y patología asociada a tracto genital. Lo van a ver un poquito más adelante. Se coloca contraste a través de, se canaliza el cuello uterino y se coloca contraste positivo, usamos yodo, y se pone a presión, se represiona la cavidad uterina y las trompas de falopio y el líquido sale hacia afuera de las trompas, hacia la cavidad peritoneal. Entonces, cuando sale este líquido, fíjense que se pintan estas estructuras como ovoideas alrededor de estas estructuras ovoideas que corresponden con los apéndices epiploicos. Y en este caso, vemos acá los apéndices epiploicos en un estudio contrastado en un paciente con una perforación sigmoidea. El contraste pasa desde la luz del intestino, en este caso del sigmoides, hacia la cavidad abdominal y dibuja los apéndices epiploicos. Ahora en estas imágenes corresponden a cortes axiales de tomografía en dos pacientes, probablemente sea el mismo paciente, con ascitis, ¿sí? Fíjense que tiene contraste positivo que se le da por vía oral. Hacemos soluciones de yodo y se lo damos al paciente para tomar en tomografía cuando queremos ver algo en la luz intestinal. Actualmente se está dejando de usar el contraste positivo en tomografía y usamos más el contraste negativo, ya que el brillo que da el contraste muchas veces no permite ver patología más fina, entonces preferimos usar el contraste negativo, que en este caso es el agua. Y aparte, este paciente tiene una ascitis, es decir, tiene la cavidad peritoneal llena de líquido ascítico. Y si se fijan ustedes en esta parte pues a esta altura ya estamos con las crestas ilíacas, esto probablemente sea colon sigmoides. Ustedes se fijan estas estructuras ovoideas que tienen la misma densidad, es decir, son isodensas con el tejido graso celular subcutáneo, corresponden con los famosos apéndices epiploicos, ¿sí? Más allá de que podemos ver el meso también del intestino delgado, el mesenterio, ven acá como tiene una densidad similar al tejido graso, y las pequeñas estructuras densas que están entre ese tejido hipodenso corresponden con las estructuras vasculares. Vamos con la última, apéndices epiploicos. Este es un tema que a los radiólogos nos gusta mucho, los apéndices epiploicos. Es una paciente con un cáncer de ovario. El cáncer de ovario, cuando es de tipo mucinoso, el estirpe mucinoso, genera por una cuestión osmolar la atracción de agua hacia la cavidad abdominal y provoca unas ascitis impresionantes. Este estudio tomografía cortical blanca del hueso, vamos a repasar eso también. Tiene contraste, parece que tuviera contraste endovenoso y también tiene contraste vía oral. Si tiene doble contraste endovenoso, vía oral. Vemos el colon con las austras, vemos el mesenterio, cómo está el meso, en realidad vemos cómo está hipodenso con las estructuras vasculares, vemos el líquido en la cavidad y que es el colon derecho, es decir, es el colon ascendente, tiene esas estructuras hipodensas, isodensas con el tejido graso que corresponden con los apéndices epiploicos. Imagen que se puede traducir en la ecografía, de vuelta. En ecografía, en condiciones normales, la ecogenicidad de los apéndices epiploicos es igual a la ecogenicidad de la grasa que rodea las estructuras colónicas, entonces no lo vamos a ver en condiciones normales, pero cuando tenemos casos de ascitis, es decir, líquido, todo esto anecoico es líquido, separa las estructuras, separa el tejido graso y podemos ver estas áreas así como digitiformes ecogénicas. Recuerden que en ecografía la grasa la veíamos más blanquita. Bueno, acá les dejo una imagen gráfica de cómo es la anatomía general del intestino grueso en una vista anterior. En esta es una representación de Netter de las distintas posiciones que pueda tener el apéndice cecal.
de vuelta, el apéndice secal es la inflamación del apéndice secal, es decir, la apendicitis, es una patología muy frecuente. Nosotros los vemos todas las semanas en eco, en tomografía. Yo veo un paciente mínimo, un paciente con apendicitis. ¿Qué pasa? La posición que tiene, en donde habitualmente lo encontramos, que es el punto de McBurney, que se traza una línea desde el ombligo a la cresta ilíaca anterosuperior, en la unión del tercio medio con el tercio distal. Ahí ese es el punto de McBurney. La mayoría de las personas tenemos el ciego a este nivel. El apéndice, la mayoría de las veces, se encuentra en esta topografía, muchas veces se encuentra retrosecal ascendente, es decir, por detrás del ciego, no por delante, que es este que tenemos acá punteado. Después tenemos pacientes que tienen un ciego un poco más alto, en la región del flanco, o peor aún, subhepático, y ahí es muy difícil de hacer el diagnóstico con ecografía. Entonces optamos por la tomografía cuando la sospecha es alta de apendicitis, sobre todo en posiciones un poquito más distintas. Y esta de acá, que tiene un nombre propio específico, lo tuve que ir a buscar porque siempre me olvido el nombre específico, que es la hernia de Amiens, que es cuando se provoca una hernia inguinal a través de la cual pasa el apéndice y muchas veces se encuentra inflamado. Muy raro de ver, yo vi una sola, no, tampoco tengo tantos años en radiología, pero vi una solita. Y también podemos tener, en los casos de la dextroposición colónica, en los casos de los situs inversus, que se llaman, es decir, el paciente tiene todos los órganos puestos al revés, lo podemos encontrar en la fosa ilíaca izquierda. Les quiero decir que encontrarse con un paciente que tiene todos los órganos al revés es algo un poco impresionante la primera vez que a uno le pasa. Es bastante frecuente de verse la dextroposición de los órganos. Cuando hacemos los estudios contrastados vamos a ir a buscar la válvula iliocecal. Acá se puede ver muy bien el ciego bien ancho y fíjense este patrón como más rugoso fino que corresponde con el ilión terminal y acá la válvula iliocecal rodeándolo. En estas otras imágenes también podemos ver acá la apertura hacia la válvula iliocecal, lo mismo en este lado. Es uno de los reparos que tenemos que ir a buscar y cuando nosotros hacemos el doble contraste, cuando le ponemos el aire, muchas veces el aire se pone a presión y la presión que generamos colocando el aire, sobre todo en las colonoscopias virtuales nos pasa mucho porque las hacemos sin ver cómo se va reflexionando. En cambio, en rayos podemos ir disparando rayos mientras vamos colocando el doble contraste. A veces se vence la presión de la válvula iliocecal y empieza a pasar aire y contraste al intestino delgado. Con lo cual el estudio nos empieza a caer la calidad porque se nos empiezan a superponer, sobre todo en las placas, que son de 2 dimensiones, se nos empiezan a superponer las imágenes y resulta un poco más dificultoso la evaluación del colon. Acá vemos el ángulo hepático, la flexura hepática. Esto nos vamos a ir dando cuenta en las posiciones que lo vamos rotando el paciente. ¿Sí? Este es el ángulo hepático y acá tenemos un nivel hidroaéreo y vemos muy bien cómo se reflexiona toda la pared y cómo el contraste positivo pinta la pared y el aire separa las paredes, separa la cavidad de la víscera hueca y podemos ver bien, delimitar bien las austras. Lo mismo ocurre acá en el ángulo esplénico, aunque si ustedes se fijan hay una pérdida del patrón de austración habitual. Esto generalmente lo vemos en las patologías inflamatorias intestinales, aunque normalmente hay un alisamiento de las austras a medida que vamos avanzando en el colon. Y esto de acá, esta imagen que vemos acá, que tiene como un pedículo más denso y todo esto rodeando, corresponde con un pólipo. Bueno, acá el ángulo esplénico distinto, pensé que había puesto la misma imagen, perdón. Vemos este ángulo esplénico, fíjense que tiene estas como bolsitas hacia afuera de la pared. Esto corresponde con divertículos, habrán escuchado hablar de los divertículos. Son saculaciones que se provocan con protrusiones de la mucosa y submucosa hacia afuera del límite de la pared colónica, generalmente por eventos de presión repetitiva. Los pacientes constipados crónicos habitualmente tienen más divertículos que los que no son constipados. Acá vemos una imagen del colon transverso en estos estudios doble contrastados. Podemos ver muy bien lo que señala la flechita ahí, el surco que divide una austra, surco,
de la otra austra, surco la siguiente, surco. Y acá, en esta como suerte de sombra que se hace, es donde están las tenias. Bien, esta imagen de acá, está en esta diapositiva, quiero que la miren, presten atención y vamos a charlar de esta. Háganme acordar porque yo tengo una mente así medio de mosquito y me olvido de las cosas que digo. Pero vamos a charlar de esta imagen en la clase de repaso. Mírenla, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que puede tener? ¿Y qué les llama la atención? Lo charlamos el martes en la clase. De vuelta acá, aunque ya en el colon sigmoides, recuerden que yo les decía que el colon sigmoides tiene como una cosa más flexuosa, ¿sí? Es como uno de los lugares de mayor motilidad del intestino. Vemos bien el patrón de austración y vemos algunos lugares, estos son surcos de austras, ¿sí? Esto es normal, lo mismo acá, y vemos como el contraste positivo pinta y el negativo nos da el doble contraste y nos permite evaluar la pared. Cuando nosotros hacemos estos estudios, bueno, nosotros digo, yo estos estudios no los hago ni de chiste, pero se siguen haciendo, o sea, cada vez menos se siguen haciendo, vamos dando vuelta al paciente. Ocurre lo mismo que ocurría en los estudios contrastados del tracto digestivo superior. Tenemos que ir dando vuelta al paciente. ¿Por qué? Lo ponemos en prono y lo ponemos en supino, porque vamos a ir demostrando las paredes que quedan ocultas por la presencia del contraste. Fíjense lo que ocurre acá, a nivel del colon sigmoides. Como esta asa de acá queda en el prono, tapada con contraste, y al dar vuelta al paciente podemos verla bien. Lo inverso ocurre acá. En el prono esta se ve bien y esta queda tapada por el contraste. ¿Por qué ocurre esto? Simple cuestiones gravitacionales. El contraste es pesado, el aire es liviano, cuando damos vuelta al paciente cae el contraste. Entonces, para evaluar las dos caras, tenemos que dar vuelta al paciente y verlo de un lado y del otro. Lo mismo ocurre con las colonoscopías virtuales. Hacemos dos pasadas del paciente en el tomógrafo. Hacemos una prona y una supina, y todo el contraste que está en la pared que está sobre la mesa del tomógrafo, en la próxima pasada está en la cara contralateral y podemos evaluar la pared sin problema. Esta, en vez de hacerlo en prono y supino, se hace con el paciente en decúbito lateral izquierdo y en decúbito lateral derecho y cumple el mismo objetivo. Podemos ver pintadas en una partes para hacer diagnóstico que acá no podemos ver y después cuando lo damos vuelta ocurre al revés. Esto que lo vemos bien en el decúbito lateral derecho lo vemos mejor en el decúbito lateral izquierdo y viceversa, ¿sí? Como saben, nosotros no tomamos patología, pero muchas veces la patología nos sirve para ver y conocer la normalidad. Si ustedes se fijan, las paredes normales son bien lisas y a veces ocurren que aparecen estas lesiones en la pared que nos dan idea de procesos patológicos. Lo que nosotros tenemos que conocer es lo normal para que cuando aparezcan estas imágenes no pasen desapercibida o no crean que son cualquier otra cosa. Este colon sigmoides acá, cerca del recto, lo podemos ver muy enfermo, con un gran componente diverticular, y fíjense que se asocia a un afinamiento importante de la luz normal del colon. Vemos acá un corte de tomografía. Activo el puntero. Vemos un corte axial de tomografía con el colon sigmoides y si ustedes ven, se ven todas estas pequeñas saculaciones que no son los apéndices epiploicos porque si ustedes se fijan, la densidad que tiene es mucho mayor al tejido graso. Es isodensa con la pared intestinal. Entonces hacemos la diferencia entre estas saculaciones que son divertículos del colon sigmoides respecto de el tejido graso de los apéndices epiploicos. Un corte un poco más caudal de la imagen que veíamos recién, donde podemos ver muy bien estas imágenes puntiformes isodensas con la pared que corresponden con los divertículos. Eso se llama enfermedad diverticular, ya que ninguno de ellos está inflamado. Están con potencial de inflamación, pero ninguno de ellos está inflamado. Entonces, el colon por enema sirve para el estudio de la patología infecciosa, tumoral, inflamatoria del espectro de las enfermedades inflamatorias intestinales. Toda aquella patología que induzca un cambio en la luz colónica puede ser estudiada por el colon por enema. ¿Sí? Podemos estudiar aquellos segmentos del colon al que no llega en la endoscopía porque puede haber estenosis de la luz, sobre todo en los procesos tumorales, y
Ocurre lo mismo con la endoscopía, la colonoscopía virtual. El colon por enema necesita tener una muy buena preparación previa del intestino. Es decir, se hace una dieta muy estricta, muy blanda, líquida, para que el paciente pueda tener lo más despejado posible el colon. La tomografía, por su parte, sirve para la evaluación de la pared colónica, no para la evaluación de la mucosa, pero sí para la evaluación del espesor de la pared colónica, los abscesos perirectales, los cuerpos extraños, la patología inflamatoria, ya sea las que estuvimos hablando, o las enfermedades inflamatorias intestinales. Nos sirve para sospechar el cáncer de colon. No para, las imágenes son sugestivas a veces, bastante sugestivas, pero no lo podemos afirmar 100% de las veces, eso requiere la endoscopía, pero sí se utiliza para con estadificación y control post-tratamiento. Y la colonoscopia virtual es una herramienta que se usa bastante en la evaluación del colon, sobre todo en los pacientes que tienen dificultades para la progresión del endoscopio. Y finalmente la ecografía tiene una limitación muy importante en la evaluación del colon, que es la presencia del aire, pero sirve para ver patología inflamatoria superficial, por ejemplo las diverticulitis, a veces se ven, la apendicitis, sobre todo si el paciente es flaquito, se puede ver bien. Y podemos ver todo otro montón de espectro de patologías como abscesos, metástasis, en el caso de los cánceres de colon, adenopatías de la raíz del mesenterio, las retroperitoneales, y la evaluación del líquido libre, ya sea si tiene o no tiene líquido libre y qué características tiene ese líquido libre. En general, el líquido libre anecoico, que es simplemente agüita, nos hace pensar en patología más crónica. Y el líquido libre como más ecogénico nos hace pensar en algo por ahí, tipo infeccioso o hemático, un sangrado. ¿Cómo vemos el cáncer de colon? De vuelta, chicos, nadie les va a venir a preguntar cáncer de colon, pero sí estas imágenes son bastante características. Esta es una imagen de endoscopía. A mí personalmente todo lo que es en color rosado no me gusta mostrarlo, pero valía la pena. Fíjense que es como algo que está creciendo hacia la luz. Y eso se traduce, el crecimiento hacia la luz, se traduce con una reducción del espacio, una reducción de la luz, que es lo que vamos a ver en el colon por enema. Porque ustedes piensen que nosotros vemos de forma indirecta las paredes, ya que están pintadas, vemos la luz. Entonces, estas ocupaciones de la luz y este signo de la manzana mordida que se le llama, esta estenosis significativa de la luz, son altamente sugestivas de cáncer de colon. También tenemos la ecografía como herramienta para la evaluación de la patología intestinal. Esto es un paciente con ascitis. Ustedes se fijan, este es el intestino y acá tenemos la raíz del mesenterio, como lo adhiere el intestino. Esa imagen de las películas de que cortan la panza y sacan un tubo así tipo chorizo, no es real. El intestino tiene una adherencia posterior a través de los mesos, ¿sí? Después tenemos otras formas de ver el intestino delgado. Fíjense acá el patrón de válvulas conniventes con líquido en el interior, lo mismo acá. Y podemos evaluar la luz, la mucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? Nosotros muchas veces cuando hay procesos tipo apendicitis medimos el espesor del apéndice, lo comprimimos, si se comprime, si no se comprime, y aparte tenemos tablas de medición para el intestino delgado, por ejemplo, en patologías inflamatorias intestinales se encuentran las paredes engrosadas. Acá un poquito de lo que estaba hablando antes. Acá vemos el ilion terminal y el colon con sus morfologías típicas cada una de ellas. Estas son imágenes muy magnificadas, ¿sí? Donde vemos acá la muscular hipoecoica, la submucosa ecogénica y la mucosa, la submucosa y la muscular propia. Y acá el colon, ustedes fíjense la serosa, como la vemos más hipoecoica, más ecogénica la muscular, la submucosa y la mucosa hipoecoica, y estas indentaciones que hace hacia abajo son los surcos que vemos en las austras. Esto está delimitando una austra. Se lo voy a repetir hasta el hartazgo, no vamos a tomar patología, pero sí me gusta mostrarles que existe patología, porque hacia eso vamos. Esto es una diverticulitis, es cuando los divertículos, que son estas saculaciones, se inflaman. Se pueden estudiar por ecografía, vemos cómo cambia la ecogenicidad del tejido graso alrededor.
Vemos acá estas imágenes como redondeadas, corresponden a los divertículos y se puede estudiar con esto en eco y esto en tomo. La tomografía es muy buena para evaluar neumoperitoneos, las microperforaciones, las pequeñas burbujitas aéreas en ecografía no las vamos a ver, en tomografía sí, y por ahí la microperforación no, pero cuando hay perforaciones un poquito más grandes tienen indicación de cirugía, este tipo de procesos inflamatorios, entonces está indicada la tomografía. Fíjense cómo el tejido graso, que debería verse así, hipodenso, liso, se ve todo como sucio con estas láminas de líquido, es el proceso inflamatorio de un divertículo que inflamó toda la grasa alrededor de este colon sigmoides. Imágenes de apéndices normales y patológicos, como para que vean que la ecografía tiene una utilidad importante en esta patología tan frecuente. Vemos acá una imagen tubular que depende del ciego, donde se diferencian bien todas sus capas. Y en el apéndice patológico está como redondeado, como aumentado de espesor. Vemos el fondo del saco ciego, lo que nos hace pensar que es el apéndice, nos da la pauta de que es el apéndice. Vemos la inflamación del tejido graso adyacente, que se ve más ecogénico, fíjense que este está más hipoecoico, y hacemos maniobras de compresión en el punto donde vemos el apéndice, y si no se comprime es que está inflamado y entonces hay patología, entre otros hallazgos que no vienen al caso. Yo les decía que el apéndice epiploico tiene un espectro de patología inflamatoria que habitualmente los apéndices epiploicos no los vemos. Y es cierto, pero la apendagitis epiploica, que es la inflamación de uno de estos apéndices, genera dolor bastante intenso. Y fíjense cómo se demarca con la inflamación y el líquido libre que empieza a haber alrededor de él el apéndice, ¿sí? La densidad es similar a la de la grasa. Lo que pasa es que se pone de manifiesto cuando se inflaman. Fíjense que se apoyan en el borde antimesentérico del colon. Y finalmente, para concluir esta clase, les dejo estas imágenes que las vamos a charlar también el día martes en la clase de repaso. Yo voy a poner estas imágenes y quiero que ustedes me digan qué les parecen, qué les llama la atención. Hay algo muy patológico en esto, pero que no hace falta que ustedes sepan de patología para deducir qué le pasa a estos pacientes, ya que simplemente con saber la anatomía saben que acá hay algo que está muy, muy mal. Chicos, espero que les haya servido la clase. Las dudas y consultas que tengan, por favor, a través de la plataforma de PEDCO, a través de nuestros mails, y nos encontramos el día martes en la clase de repaso.